En este mundo oscurecido por diversas filosofías, el materialismo, la autosatisfacción y el pecado, tenemos una voz que nos ayuda a caminar en los principios de vida establecidos por Dios. Es la conciencia. Pero ¿cómo está nuestra conciencia? Puede estar sucia o cauterizada. Acompáñenos, querido oyente, a la enseñanza de hoy, donde aprenderemos a la luz de la palabra cómo alcanzar una conciencia irreprensible delante de Dios. Bienvenido al tema de hoy, la voz de la conciencia. Bendiciones para todos los que se conectan a esta hora, a este maravilloso tiempo donde Dios nos habla, donde día a día hacemos esa comunicación con Dios, esa relación con Dios. Y hoy con un maravilloso tiempo, un tema espectacular que nos habla acerca de la voz de la conciencia. Pero antes de entrar, déjenme preguntarles unas cositas y es, ¿cómo estaría nuestro mundo, nuestra Colombia? ¿Cómo estaría su casa o ese lugar que está difícil si todos tuviéramos una excelente conciencia, una conciencia limpia, una conciencia muy bien? Y me gustaría antes, porque yo no examino nada, el que examina es el Señor, que pudiéramos decirle, oye Señor, ¿cómo está mi conciencia? ¿Será que mi conciencia está cauterizada, está sucia, está bien? Solo tú puedes juzgar y pues, ¿qué les parece si nos dirigimos al Señor? Porque Él es el único que puede diagnosticar nuestra conciencia. Por eso, Padre, en este momento queremos darte gracias. Gracias porque tú nos creaste, Señor, a tu imagen, a tu semejanza y colocaste un sensor dentro de nosotros, Señor. Nosotros caminamos con mucha neblina y no sabemos, Padre, cómo estamos realmente. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que por medio de esta palabra a la que nos acercamos hoy, Señor, por favor, nos dirijas y nos lleves a corregir lo que está mal en nosotros, Señor. Muchas gracias por cada persona que se conecta hoy, por todas las personas que estamos aquí y gracias por tu presencia, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, ahora sí, empecemos entonces. Estamos hablando, como les decíamos, acerca de la voz de la conciencia y un pasaje espectacular, un pasaje muy profundo, demasiado revelador acerca de este tema tan bonito. Está precisamente en Romanos que es una carta profundísima que nos habla acerca de qué es el ser humano, cómo es la salvación, por qué todo esto. Y en el capítulo 2, en los versículos 14 al 16, aquí vamos a colocar de cuando en cuando el versículo 15, pero quiero que voy a leerles en esta versión, me pareció muy bonita, la BLP, para que profundicemos acerca de lo que es la conciencia, nuestra conciencia. Dice el Señor, y es que si los paganos, que no tienen ley, actúan de acuerdo con ella, movidas de la natural inclinación, aunque parezca que no tienen ley, ellos mismos son su propia ley. La llevan escritas en el corazón, como lo demuestra el testimonio de su conciencia y sus propios pensamientos, que una vez los acusan y otra vez los defienden. Esto es lo que se manifiesta el día en que, conforme al Evangelio, yo anuncio. Juzgue Dios por medio de Jesucristo lo que los seres humanos mantienen ocultos. Qué buena palabra. El Señor nos está hablando acerca de ese chip que Él colocó en nuestro corazón para que cada uno de nosotros pudiéramos dirigirnos hacia el Padre. Y a mí me daba mucha bendición porque alguna vez, pues obviamente cuando uno empieza a conocer de Dios, al Evangelio y todo, tiene muchísimas preguntas. Y yo pensaba, bueno, Señor, y si hay personas, si tú dices que somos salvos por medio tuyo, pero hay personas por allá en las tribus indígenas y todo lo demás que jamás han escuchado tu palabra, se van a condenar. Eso me parecía muy injusto. Entonces me encontré esta preciosa palabra y nos dice el Señor que Él escribió en nuestro corazón y como dando ese testimonio de su conciencia para que nos acusaran o nos defendían.
o nos defendieran. Entonces, yo quisiera preguntarles, en ese chip que Dios colocó en nosotros, ¿cuál fue la primera vez que usted escuchó su conciencia? Entonces, pensaría yo, bueno, de pronto de muy chiquitos cuando nos dijeron, no te vayas a comer esa galleta. Pero la tentación era tan grande que las galletas se volvían más grandes y más deliciosas frente a nosotros y decíamos, bueno, yo me como esta galleta, de golpe nadie se va a dar cuenta. Y empezamos desde esa acción tan simple a apagar la voz de nuestra conciencia hasta el momento de hoy. Entonces, si vemos ahí, la conciencia nos notifica, si me regala el anterior, la conciencia nos notifica, nos regula, nos informa y yo decido. Yo decidía, el Señor nos dijo, está mal mentir, está mal robar, no regulaba esa voz interior de que algo no estaba bien, pero finalmente yo decidía. Y entonces, como decidí, desafortunadamente decidí mal. Entonces, podemos ver que la conciencia es el conocimiento de los objetos externos, pero a la misma vez de lo interno que hay en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver en este momento que hay unos tipos de conciencia, hay unas clases de conciencia. Vamos a estudiar la conciencia sucia, la conciencia cauterizada, pero nos vamos a profundizar porque es donde necesitamos crecer en la conciencia limpia. Entonces, la primera conciencia es la conciencia sucia, la conciencia sorda. Y es que como desafortunadamente nosotros sometemos, a veces nuestros oídos vienen programados para escuchar cierta clase de decibeles, pero nosotros a veces se nos hace gracia escuchar la música más allá y vamos dañando de alguna manera esos oídos. Y así, de la misma forma, nuestra conciencia se va desobedeciendo, se va volviendo sorda. Hay un pasaje, no sé si ustedes lo recuerdan, en Génesis, capítulo 42, el versículo 2, y es, no sé si recuerdan otra vez, esa historia tan tenaz cuando a José se lo llevan secuestrado, hacen una cantidad de cosas, le hacen un bullying tenaz, y los hermanos hacen esa situación tan complicada, tan difícil, y de pronto pasan los años y ellos van y escuchan esa voz de la conciencia. No sé si me la puedes regalar. Dice Génesis capítulo 42 y el versículo 2, hablando acerca de lo que la conciencia no se calló y les dijo a sus hermanos, ojo, pilas, su hermano no puede estar en esas circunstancias. Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Bueno, Génesis 42:2 nos dice que habla acerca de la voz de la conciencia que estaban diciéndole sus hermanos. Y ellos se sentían acusados y decían, si ven, algo nos acusaba, algo nos decía, y ahora eso está siendo vigente en nuestras vidas. Entonces, desafortunadamente, ellos apagaron la voz de su conciencia la dejaron ensuciar, y desafortunadamente esa conciencia no les atajó el mal que ellos iban a hacer. No sé si es su caso, que sienta usted cosas en su conciencia que cuando usted era pequeñito de golpe las hizo. Y ese pecado, esa circunstancia está golpeando hasta la puerta, haciéndolo culpabilizándolo en cada circunstancia. Es algo muy lindo que el Señor nos permitir que confesáramos, nos arrepintiéramos y pudiéramos volver a tener esa bendición de esa conciencia limpia. Pero también está la conciencia cauterizada. Esta conciencia es algo más fuerte, es un poco más complicada y más difícil, y de alguna manera empieza a cauterizar nuestro corazón y nuestra vida. La conciencia cauterizada, habla primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 2, habla acerca de
tanto que usted pasa por el fuego y por el fuego esa conciencia, que resulta finalmente como algo que termina como un hierro caliente, donde usted no permite que haya esa despertar de parte del Señor hacia sus vidas. Es un hierro caliente, nos dice Timoteo, que hace las malas doctrinas, las doctrinas de demonios, eso cauterizado, y desafortunadamente empieza a dañar. Le leo en esta versión. Dice, estas enseñanzas llegan a través de mentirosos, quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Y es que nos habla todo esto de una maldad que ya no es humana, es diabólica. Cuando usted escucha esas aberraciones tan horribles, sobre todo en estos últimos tiempos, cuando vemos que ya de alguna manera eso se dañó y ya hay personas que no van a volver atrás, no van a arrepentirse, no van a ver que las cosas que ellos hicieron están mal. Me recuerdo en mi época por allá de don Pablo Escobar, cuando sabía que se iba a meter tantas personas en un avión, pero aún así él decía, exploten la bomba, ¿sí? Sabiendo que hay tantas personas inocentes y están en esa parte, pero desafortunadamente esa cauterización que hay en nuestras vidas, a veces cuando no permitimos que el Espíritu Santo de Dios y esa conciencia hable a nuestro corazón. Y ahora sí, entonces, hablamos acerca de la conciencia limpia. Y me gustaría que usted dijera conmigo, yo quiero tener una conciencia limpia, ¿sí? Yo quiero estrenar eso. Yo quiero permitir que esa conciencia empiece en mi vida y en mi corazón. Y desafortunadamente o afortunadamente, está esta clase de palabras donde nosotros podemos echar un vistazo y ver qué cosas hay en nuestra vida, en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos, capítulo 24, versículo 26, creo que la tenemos en nuestra infografía, si me la regalas, por favor. Dice, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Yo quiero que pongamos mucha atención a cada una de estas palabras porque forman, establecen lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra conciencia. El Señor dice también, el apóstol que está escribiendo dice, yo también me esfuerzo. O sea que tener una conciencia limpia no se da por magia, sino que se da por un esfuerzo de conservar siempre, nos habla de perseverancia, una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Es algo muy lindo que nosotros podemos ver en nuestras vidas, ¿no? En nuestra posición pastoral, nosotros podemos ver esos procesos espirituales fallidos, porque no hay un proceso, no hay una perseverancia, no hay una aplicación en esas disciplinas espirituales. Y el Señor nos manda, sobre todo en estos tiempos, nos dice allá el libro de Daniel y también nos dice el libro de Apocalipsis, que el que sea santo, santifíquese más. Y que el que esté perdido, pues que se pierda todavía más. Nos está llamando el Señor a que de alguna manera nosotros empecemos a fortalecer más esa parte de santidad intencionalmente, como el Señor quiere que nosotros lo empecemos a hacer. Entonces, en esa conciencia limpia, el Señor definitivamente quiere que nosotros tengamos una conciencia, dice, irreprensible, y no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Entonces, sí es un trabajo para calificar, para mostrar, para ver cómo el Señor quiere que nosotros demos ese testimonio en estos últimos tiempos. Bueno, usted me dirá, ¿por qué tanto empeño entonces en que yo tenga una conciencia limpia?
Y como buena vendedora les voy a vender los beneficios de tener una conciencia limpia. Y es que la número 1 es que tener una conciencia limpia me regala, me da una relación más profunda e íntima con Dios. Salmo 32, 5 y 6, para que lo podamos leer. Muchas gracias. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedes ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Muchas gracias, sí. Definitivamente el Señor, algo que podemos ver en su carácter, es que el Señor es un Dios santo, santo, santo. Y a mí me llamaba mucho la atención saber que es de las características de Dios que se repiten. ¿Por qué no decimos el Señor es justo, justo, justo? O el Señor es poderoso, poderoso, poderoso. Porque quizás esta santidad es algo que Él determinó hacer, que Él determinó consigo mismo que iba a hacer. Al Señor, Él perfectamente podía pecar y decir, ay, ya me aburrí de ser tan santo, me aburrí de no fallarle a esa gente. Pero Él dice, por amor a mí mismo, porque yo me determiné a hacerlo, porque es una convicción personal, porque quiero hacerlo. Entonces, cuando yo me identifico de alguna manera y empatizo con ese Dios santo, 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 y digo, Señor, yo hoy quiero ser una persona diferente, quiero ser una persona justa, quiero ser alguien que tú quieras amar, que yo quiera amar, que yo quiera perdonar, entonces empiezo a tener una identificación profunda con Dios, lo cual me deja tener más profundización con Dios, más relación con Dios, más empatía con el Señor. Entonces a mí me parece lindo que podamos de una manera más intencional poder tener esa relación profunda con el Señor. También, y como segundo, me muestra que promueve la paz relacional. Y esto para mí sí que fue una revelación súper linda, porque cuando usted decide empezar a tener una conciencia limpia, entonces sus relaciones interpersonales definitivamente van a cambiar, van a ser más conscientes. Generalmente nosotros pasamos como un elefante, dañando los sentimientos de las personas, hiriendo, tantas cosas que nos pasan, o siendo indiferentes. Ni me va ni me viene. Si usted se puso triste, pues es su problema. Si usted se puso bravo, pues es su problema. Pero cuando el Señor nos permite una conciencia limpia, una conciencia intencional, entonces yo procuro tener unos puntos de alerta en mis relaciones interpersonales. Y hay una palabra lindísima en Números, capítulo 5, versículo de 5 al 8, porque ustedes saben que el pueblo de Israel vivía en comunidad, y vivir en comunidad no es nada fácil, sino nada más con las personas de su familia que tienen su misma sangre y todo, pues se choca por los hábitos que uno tiene, por las debilidades de carácter que tenemos. Imagínense un pueblo metido en el desierto y todo lo demás. Entonces el Señor empieza a dar unas leyes relacionales. Y si me regalas el versículo 7, me gustaría que ustedes pudieran estudiar este capítulo, porque realmente es importantísimo. Nos habla de muchos puntos de alerta ahí. Entonces el versículo 7, porfis. Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Excelente, muchas gracias. Entonces nos habla de las infracciones, nos habla de tener una intencionalidad en restituir, en reponer, en que nosotros seamos esas personas cuidadosas en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestros detalles. Y el Señor quiere que cada día nosotros seamos esas personas intencionales
y mejoremos nuestras relaciones interpersonales. La tercera, entonces, nos habla acerca, si me regala la siguiente, por favor, nos habla acerca de tener esa excelente salud emocional. Y yo añadiría una excelente salud física también. Porque cuando tenemos una conciencia limpia, no sé si ustedes recuerdan ahí ese dicho que tenían nuestras abuelas, que pesa más que una conciencia sucia, ¿cierto? Pesa más que una mala conciencia, es más exactamente. Y definitivamente cuando yo me acuesto y yo sé que yo he hecho mal, que yo he robado, que hice pecados y que todo lo demás, pues empiezan a venir sobre nuestras vidas esas diferentes enfermedades, porque nosotros fuimos creados en bloque, fuimos creados, nuestro diseño original es tener una conciencia limpia. Entonces aquí empieza a cobrar muchísimo más sentido lo que usted y yo estamos viviendo. Estamos viviendo en algo, en una generación la mejor dotada, que tienen tecnología, comodidad, los mejores colegios, las mejores cosas. Nos podemos trasladar de un lugar a otro facilísimo. Bueno, hay muchísimas cosas ahí, pero hay algo que no está bien, porque nuestra generación es la generación del cristal. Los más afectados, los más deprimidos, los que más se suicidan, los más estresados, los más dañados. Bueno, eso es una cosa impresionante. Y entonces uno dice, oiga, espéreme un momentico, ¿qué cosa no concuerda aquí? Y es que definitivamente no fuimos diseñados para vivir con una conciencia sucia. Estamos diseñados para vivir en una conciencia limpia, en una conciencia de confesión, de lavarnos con la sangre de Jesús, de no vivir en el pecado. Entonces, cuando dañamos todas esas circunstancias, empezamos a tener todas estas clases de patologías psicológicas y estamos viviendo eso. Entonces, realmente usted y yo no somos solamente unos cristianitos que nos reunimos y bueno, cantamos y ofrendamos y todo lo demás, sino que realmente estamos siguiendo el diseño original del reino de los cielos como Dios nos creó, y que por eso, como dice Habacuc, aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto y que los campos no den su cosecha y todo lo demás, pues no logran eso minarnos ni dañarnos, porque realmente Dios es el que es nuestro gozo, es nuestra fortaleza, y empezamos a tener unas herramientas mucho más necesarias en esta época contra esta gran epidemia de este siglo que se llama la depresión, que se llaman los suicidios y todo lo demás. Entonces cobra mucho más sentido nuestro mensaje, lo que nosotros predicamos, y de verdad que me emociono porque me parece muy lindo saber que usted y yo podemos ser esos terapeutas, esos psicólogos y más que eso, porque tenemos este bendito evangelio, tenemos este mensaje de salvación, este mensaje relacional que nos bendice y nos levanta de una forma muy especial. Entonces, creo que les vendí los beneficios, son muy importantes, y quisiera que usted y yo cada día pudiéramos tenerlos de mejor forma, más intencional en nuestras vidas, también en la vida de nuestras familias, para que podamos salir a dar ese mensaje a las personas que están afuera, deprimidas, sin esperanza, pensando cómo van a vivir con estas crisis, con estas guerras y con todo lo demás. Tenemos el mensaje, no un mensaje, sino tenemos el mensaje de salvación, de tener una conciencia limpia. Entonces, si es tan bueno, ¿cómo la podemos desarrollar? Y es que esto es como un gimnasio. Necesitamos formarla, como se forman los músculos. Necesitamos aprender a tener una conciencia limpia. Definitivamente no tenemos ese gimnasio, no nacemos en modo conciencia limpia, nacemos en modo conciencia sucia por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, intencionalmente tenemos que formarla. Les voy a dar también 3 tips. Número 1, la primera forma de formarla se llama exponiéndose.
porque si hasta aquí no se ha dado cuenta, conciencia sucia o conciencia cauterizada se llama mi reputación. No quiero que la gente se dé cuenta que yo soy así, que yo robo, que yo soy de mal carácter, que yo hago estas cosas sucias. Entonces, mejor tengo todo escondido, guardado. Y la Biblia dice allá en Juan capítulo 3 que si nosotros no llevamos nuestras obras sucias a la luz, pues definitivamente no queremos que eso se sanee. Pero nosotros, y dígalo conmigo, yo quiero ser luz, yo quiero tener conciencia limpia, entonces me voy a exponer. Y alguien que entendió realmente este mensaje fue el apóstol Pablo. Entonces vamos a ver lo que dice Gálatas 2:20, por favor. Muchas gracias. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, muchísimas gracias. Entonces, cuando tenemos una conciencia cauterizada y sucia, es porque estamos gordos, así hinchados de decir, ¿qué dirán de mí? Y esta generación nos lleva a la doble vida, al Facebook, a mostrar solamente lo lindo, lo bonito, a operarnos esa parte del cuerpo que no nos gusta, a borrarla, a despedazarla, a acabar con nuestros viejitos porque pues no sirven, no son productivos, con el bebé que está dentro del vientre porque todo eso no sirve y todo eso va contra el diseño de Dios. Y eso hace que yo cada día esté más acusado, esté más sucio, esté más mal. Y lo que realmente nos lleva a la palabra de Dios es a que nosotros podamos tener una vida segura en Cristo. No vivo yo, pero Cristo vive en mí. Otra cosa también, la segunda es, para tener una conciencia limpia, para formarla, se llama reconocer el pecado o el error en el menor tiempo posible. En el menor tiempo posible. Creo que algo no está bien ahí. Creo que nosotros estamos con las cosas mal y las guardamos y las enconchamos y duramos mucho en salir de ahí. Y las cosas buenas no les damos el tiempo suficiente. Y hay una palabra ahí en 2 de Samuel, capítulo 12 y versículo 13, está hablándonos aquí de la vida de David. Ustedes saben que David fue reconocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Y uno se pone a leer la Biblia y uno dice, ¿pero dónde? O sea, yo no creo que una persona que haya matado, que haya se acostado con una mujer, que haya matado al esposo de esa señora, pues sea una persona de un corazón bien, de una conciencia limpia. Pero hay un secreto espectacular. Y ese secreto espectacular, a ver cómo lo vamos a encontrar. Entonces, si me regalas la lectura de esta. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Excelente. ¿Saben cuál es el secreto aquí del millón? Es que David tenía 100 caminos de salida. Él era el rey, él podía matar al que le dijera algo, le dijera feo. Él tenía las 20,000 disculpas. Él podía decir estaba cansado, ya había hecho mucho trabajo, esa mujer para qué se iba a bañar ahí al frente. Bueno, tantas cosas que nosotros nos inventamos y que el ser humano se inventa. Siempre estamos con el fue que, y es que yo estoy mal por culpa de mi esposa, por culpa de mi esposo, por culpa de Colombia, por culpa del gobierno, por culpa. Pero aquí nos da David ese éxito y nos dice, definitivamente yo pequé y voy a decir, Señor, ya en el menor tiempo posible voy a volver a ti. Y el Señor le dice, qué rico, porque había un paz y salvo ahí en tu vida. Y es que en tu vida y en mi vida hay un paz y salvo. El Señor lo que más quiere rápidamente es perdonarnos. Los que demoramos, eso somos nosotros. Los que alargamos el proceso, somos nosotros. Y la tercera y última, para que nosotros podamos fortalecer esa conciencia limpia, se llama algo que no nos gusta, porque somos muy independientes, autosuficientes, no nos gusta estar como en esa parte, y se llama rendir cuentas. Acá hay un pasaje tenacísimo
No sé si lo recuerdan, les voy a dar el contexto y es Giezi, el siervo del profeta Eliseo. Fíjense lo lindo que venía esa escuela profética. Entonces Elías discipula a Eliseo y Eliseo había discipulado a Giezi. Ellos habían hecho caso, habían rendido cuentas, habían hecho tantas cosas, porque algo que me da de rendir cuentas es que yo soy una persona transparente, no tengo nada que esconder, y no significa que soy una santurrona, que no me equivoco y que, mejor dicho, soy perfecta, sino que soy una persona humilde, que aunque haya hecho los errores, estoy con la decisión de desnudarme y de estar con transparencia, estar con humildad, estar con pertenencia. Pero Giezi era una persona ambiciosa, era una persona independiente, permiso yo solo, y se aparece esta desafortunada escena, donde no solamente le hace perder tanto a él, sino también su ministerio. Entonces, si me la regalas, por favor. Muchas gracias. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Excelente y doloroso y triste. Yo creo que son de los pasajes más dolorosos que yo he leído de la Biblia. Yo me acuerdo la primera vez que yo lo leí, yo decía: Dios mío, cuántas cosas perdemos por nuestra testarudeces, por nuestro orgullo, por nuestra mentira, por tantas cosas que nosotros hacemos. Y podíamos aquí hacer otro mensaje de cuáles son las cosas que nos dan una conciencia sucia, y todas las que enumeré, todas las anteriores. Pero realmente el Señor quiere en este momento que tú empieces el camino de devolverte de esa conciencia sucia y quizás hasta cauterizada, y empieces a fortalecerte con esa bendición del Señor. Con este mundo en caos, cada día necesitamos una conciencia más limpia para estar verdaderamente fuertes. Lo que hace esta generación ser una generación tan débil, tan cristal, es tanto pecado que tenemos, tanta maldad. Pero el Señor está hoy atento, está con sus brazos abiertos, con sus oídos atentos, para que tú y yo nos podamos arrepentir y volver a ese diseño original y limpiar ese chip de nuestro corazón y decirle: Señor, yo estoy aquí en este momento, y vamos a orarle. Si quiere, acompañémonos todos en una oración de decirle: Señor, ayúdanos, porque nuestra conciencia está sucia, está manchada, Señor. Así como dice el Salmo 32, callé y mientras callé se envejecieron mis huesos, Señor. Y eso se llama osteoporosis, eso se llama enfermedades psicosomáticas. Y hay una pandemia más fuerte que el COVID, Señor, que es nuestra conciencia sucia. En esta hora, Señor, en este momento, yo oro primero por mi conciencia y también por la conciencia de las personas que escuchan esta palabra, para que tú nos des la gracia de volver a ese diseño original donde éramos limpios, Señor, donde podíamos hablar cara a cara, donde estábamos en el jardín, en ese huerto del Edén, y nuestra comunicación era face to face. Déjanos volver a ese diseño original por medio de la sangre de Jesús, Señor. Limpia mis pecados, Señor. Hoy te pido que me dé la bendición de poder confesar, de poder arrepentirme y hasta de poder restituir las cosas malas que yo he hecho durante toda mi vida, Señor. Muchas gracias por darnos esta palabra. Muchas gracias por darnos la bendición, Señor, de poder tener de nuevo una conciencia limpia. Dice tu palabra que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Déjanos salir de la religiosidad, Señor, porque hay muchos cristianos que sabemos todos estos temas, pero no los aplicamos, Señor. Ayúdanos a tener esa conciencia limpia para honrarte y para glorificarte. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Amén y amén. Amén. Bueno, espero que esta hermosa palabra sea un refresco para su vida, y si usted tiene cosas para confesar o para procesar, estamos aquí en Camino de Restauración para servirles. Entonces, un abrazo bien grande y hasta la próxima charla de bendición y de edificación. Dios les bendiga. Bye bye. Muchas gracias, querido oyente, por atender la invitación a la enseñanza de hoy. Oramos a Dios para que las verdades y principios aquí expuestos sean de bendición, restauración y esperanza para su vida. Recuerde que si lo desea, puede llamarnos o escribirnos al 317-542-0892 o al correo que aparece en pantalla. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web caminoderestauracion.org, donde podrá encontrar información y recursos de valor para su vida. Está cordialmente invitado a participar en los diferentes espacios que tenemos, donde podrá seguir en este crecimiento de conocer a Dios y conocer sus principios de vida. Si desea apoyar este ministerio, puede hacer su donación a alguna de las cuentas que aparecen en pantalla. Su donativo nos permite trabajar en la restauración de muchas vidas. Este programa es presentado por Ministerio Camino de Restauración desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Muchas gracias por su amable atención. Lo esperamos la próxima semana con una nueva enseñanza de vida. Dios lo bendiga.